Solamente Dios conoce nuestros pensamientos, que no surge de la nada la forma de pensar. O sea, cuando pensamos de manera pesimista o negativa sobre nosotros, cuando vemos el futuro con pesimismo, cuando no tenemos esperanza, cuando sentimos que no servimos, todo ese tipo de pensamientos y creencias no surgen de la nada. Que la mente es un lugar donde el enemigo puede plantear mentiras que vayan en contra de lo que la palabra nos muestra. Pero en la vida real no necesariamente significa que como algo sucedió, algo me salió mal, todo lo demás va a estar mal. Las personas que me han dicho, yo soy la oveja negra de la familia. Hoy el Señor te está diciendo, necesitas atender la guerra y la batalla que estás teniendo con tus pensamientos. Bienvenidos a este tercer episodio del podcast. ¡Aleluya! Bienvenida esposa, bienvenido a todos los que se van conectando. Hoy hoy otro miércoles que el Señor nos da la oportunidad, Nelly, de estar tú y yo aquí en casa hablando con ellos, invitándolos y dejándolos entrar a nuestro hogar. Amén, amén, amén. Bienvenidos nuevamente a este episodio, el tercer episodio del podcast Sabiamente. El tercer episodio, así que muchos comentarios, muchas sugerencias, así que estamos muy contentos de lo que el Señor está haciendo a través de esta plataforma, Nelly. Estamos muy felices por eso, así que como bien dijiste lo de las sugerencias, mire, aproveche y ponga ahí en los comentarios de qué a usted le gustaría escuchar, porque nosotros le escuchamos a usted y claro tomamos sí. Esas sugerencias y lo presentamos al Señor para preparar un episodio chévere para todos nosotros. Amén, en el que podamos integrar nuestra fe, en nuestra fe, la profesión de la psicología, que es lo que nosotros estudiamos, y claro, lo que hemos aprendido a través de los años. Amén. Hemos aprendido no tan solo porque hemos estudiado, sino también porque como usted, como todos nosotros, hemos caminado en el Señor. Y eso nos da un poquito de experiencia sobre las cosas y los retos que nos encontramos como cristianos, como siervos de Dios. Sí, que todavía nos falta un montón. Nos falta un montón. Nos faltan muchos años. Hay muchos sabios por ahí viendo el programa que probablemente tienen mucha más experiencia que nosotros, pero con lo poco que nosotros podemos saber, se lo presentamos al Señor para que sea de beneficio y de bendición. Amén, para amén. Todos los que estén aquí conectados. Este podcast está saliendo únicamente por YouTube. Por YouTube, por el canal de Nelly y Carlos. Así que si usted aún no está suscrito, si usted no le ha dado al botón de seguir, de suscribirse, de recibir todas las notificaciones, hágalo, porque es gratis, número 1. Y número 2, porque usted va a tener la notificación tan pronto este podcast salga. Exactamente. Y está saliendo solamente por YouTube en las redes sociales, pero se está transmitiendo por el Canal 13. Claro así que sí, que amén, damos amén. Gloria a Dios por eso y gracias al Canal 13 Amén. que permite que también lleguemos a los hogares de tanta gente que ve, que sintoniza el Canal 13, un canal católico y para las familias. Bendito Dios, así que nosotros estamos muy contentos, Nelly, de poder compartir este espacio. Y hoy con este tema que yo sé que a cada uno, como dicen por ahí, le cae el sello, porque todos nos enfrentamos a momentos difíciles y pensamientos muy complicados en nuestra mente. Definitivamente, por eso le pusimos como nombre la batalla de la mente, porque realmente es una batalla, amado esposo, lo que tenemos en nuestra mente de manera diaria. Es una lucha constante la que nosotros tenemos en nuestra mente, y quizás podemos entender que la lucha está en otros lugares, que la guerra está en otro lugar. Claro, en el mundo hay guerra, claro. En muchos lugares del mundo hay guerra, pero también hay guerra y hay batalla aquí dentro. Aquí. Y cuando lo traes bien a mi mente, que claramente nuestra iglesia y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos 3 enemigos del alma: el mundo, la carne y el diablo. Pero de todo eso, el más complicado es la carne, es decir, lo que sucede dentro de nosotros. Lo que sucede dentro de nosotros
que lo tenemos que luchar nosotros, porque nadie más está dentro de nosotros. Es como si hay una guerra, si hay una discusión fuera, ¿no? Nosotros podemos intervenir. Hay dos o más que pueden trabajar para ayudar a esas personas a resolver el conflicto. Pero cuando es aquí dentro, uno puede llegar a sentir de, wow, esto me corresponde a mí. Claro, claro. Y en ocasiones podemos llevar años, toda una vida luchando con pensamientos que de alguna forma nos llevan a no sentirnos como queremos sentirnos. Claro, nos aleja de esa sensación de bienestar, de esa sensación de sentir, wow, me siento en paz, me siento bien conmigo mismo, me siento bien con los demás. Cuando hay una batalla dentro de aquí en mi mente, se me hace difícil ver el mundo o ver a las personas con esperanza o alegría, sino que Claro. con esa batalla podemos sentir tantas emociones diferentes. Sí, y viene a mi mente, viene a mi pensamiento el problema, Nelly, de no hacer nada contra lo que sé que es un problema. Simplemente decir, bueno, esto no está bien, esto no me hace sentir bien, pero no voy a hacer nada, o no sé qué hacer, o me quedo detenido. Sí, que es el problema de no, eso que acabas de decir, no hago nada, pero sigo teniendo el problema. Claro. Entonces, por eso es que nosotros decidimos traer temas como estos en este podcast, porque vemos constantemente que es una dificultad. Lo vemos en nosotros y lo vemos en las personas con las que trabajamos, porque para los que nos están sintonizando por primera vez, nosotros somos terapeutas de salud mental, ambos estudiamos psicología clínica y eso es lo que trabajamos, en eso trabajamos diariamente. Por tanto, es algo muy común, querida familia de Dios. Mire, quizás usted puede decir, no, yo soy cristiano, eso no me sucede. No, hermano, por el contrario, eso nos sucede a todos. Es algo con lo que tenemos que lidiar. Así que el primer paso o lo que nosotros queremos transmitir de manera introductoria en este podcast es, hay una batalla, hay algo que está sucediendo dentro de nosotros y es importante identificarlo. Identificarlo, sí. Porque la Biblia es clara cuando nos dice, Nelly, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, que hay luchas que podemos tener que no las podemos ver, que no son tangibles, o que hay gente que no se puede dar cuenta de lo que tenemos. Pero existe un aparato que controla todo en nuestro cuerpo, que se llama el cerebro, que literalmente produce cientos de pensamientos al día que en ocasiones no sabemos por qué lo tenemos, o en ocasiones nos llevan a robarnos la paz, el gozo, la alegría, y termina llevándonos a un sentido de malestar. Nos lleva a un sentido de malestar y es algo sumamente íntimo y privado. Mientras estaba hablando, recordé que en ocasiones yo pienso, ¿qué estará pensando mi esposo? ¿Qué le pasa por la mente? Porque me pongo, que es como curiosidad, ¿no? ¿De qué manera él pensará? Porque muchas veces uno piensa, sabemos más o menos cómo alguien piensa por lo que dice, ¿no? Pero de momento a veces yo digo, ¿qué cosas le pasarán por la mente? Porque me da curiosidad y veo a los niños y digo, ¿qué estará pensando? Sí. Porque por más que querramos, no podemos saber lo que la otra persona está pensando. Solamente Dios conoce nuestros pensamientos. Sí, Dios conoce nuestros pensamientos, y entre esos pensamientos, muchos de ellos pueden incluir mentiras del enemigo sobre nuestra vida. Mentiras que nos hemos creído, mentiras que nos llevan a sentir que somos incapaces, que Dios no nos ama, que vamos a fracasar, y todas esas mentiras que se reflejan en nuestros pensamientos nos pueden llevar incluso hasta tener poca fe. Tener poca fe, y por eso es que el apóstol Pablo, y queremos asentar las bases, como decimos, en esta lectura tan poderosa de 2 de Corintios capítulo 10, en donde dice el apóstol Pablo en el versículo 7, es verdad que somos seres humanos, pero no combatimos según esos criterios. No, las armas de nuestro combate no son las que usan los hombres, pues por la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas,
Deshacemos sofismas y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo entendimiento, sometiéndolo a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta palabra tan poderosa dice, oye, es cierto que somos humanos, somos seres humanos. Me encanta Pablo, yo siempre lo digo, a mí me encanta la forma en la que Pablo transmite y a veces es difícil de entender porque él es bien filósofo, ¿no? Sí. Es verdad que somos seres humanos, pero no combatimos según los criterios humanos, sino que las armas de nuestro combate son las armas de Dios. Y cuando dice deshacemos sofismas, yo dije, ¿qué son sofismas? Porque de verdad que Pablo, te fuiste bien lejos. Yo no sé qué es eso. Cuando busco la definición, dice que un sofisma es una razón o argumento falso con apariencia de verdad. Wow. O sea que Pablo está diciendo que su palabra es para poder literalmente derribar argumentos. Sí, que la palabra, que el poder de Dios, que la palabra de Dios derriba argumentos falsos que tienen apariencia de ser ciertos. Entonces todo lo que nos pasa por la mente y todas esas creencias que tenemos tienen apariencia de verdad, tienen apariencia de ser ciertos, pero son falsos. Wow. Así que en ese mismo principio de la palabra de Dios, la psicología nos enseña que no todo lo que pensamos es cierto. Y la palabra de Dios mucho antes ya lo confirmó. Sí. Ya Jesús a través de su palabra, a través del apóstol Pablo, nos deja saber que no todo lo que pensamos es cierto. No todo es cierto. Pero somos seres pensantes. Yo no sé qué filósofo dijo eso por primera vez, pero somos seres pensantes. ¿Y por qué? O sea, ¿de dónde nosotros queremos introducir todo esto? Dejando saber o trayendo el tema de dónde viene la forma de pensar de cada uno de nosotros. Porque no surge de la nada la forma de pensar. O sea, cuando pensamos de manera pesimista o negativa sobre nosotros, cuando vemos el futuro con pesimismo, cuando no tenemos esperanza, cuando sentimos que no servimos, todo ese tipo de pensamientos y creencias no surgen de la nada. No es que cuando estábamos en el vientre materno, ahí dijeron un poquito de esto, un poquito de pesimismo, un poquito de orgullo. No fue así. ¿De dónde? ¿De dónde es que provienen todas estas formas de pensar que tanto daño nos hacen? Sí, muchas veces provienen de nuestras experiencias. Nosotros somos un cúmulo de vivencias que se proyectan en lo que somos hoy. Nuestra crianza, nuestras situaciones que han marcado nuestras vidas. Es ahí donde se forma el carácter de Nancy, el carácter de Carlos, donde se proyectan los miedos, las inseguridades. Todo lo que nosotros hemos vivido ha hecho lo que somos hoy. Y si tenemos una tendencia a ver las cosas, a tener una tendencia al fracaso o ser una persona muy inflexible, pues eso viene de lo que yo he vivido. Y a veces no nos damos cuenta sobre cómo el pasado o el ambiente no determina, pero influye en lo que soy. Claro, ha influido en la forma en la que miras la vida, en la forma en la que te ves a ti mismo. Y hay diferentes formas en las cuales nuestras experiencias nos han afectado. Una de ellas es a través de la observación. Quizás no me pasó nada, pero quizás mis padres siempre tuvieron una forma de pensar X o Y, ¿verdad? Por ejemplo, quizás mis padres veían que todas las personas tenían malas intenciones y me decían, tienes que tener cuidado con fulano. Te puede pasar algo malo. Sí. Y entonces eso, a través de la observación, me hace empezar a decir, ok, la mayor parte de las personas no son buenas. O por el contrario, vienen unos padres y todo el tiempo ven la vida como que con el vaso medio vacío, ¿no? Como que, ay, qué mal nos va, que si el trabajo está mal, que si no tenemos para comer, que si no... Y ahí el niño va observando, oye, como que en la vida siempre todo está como que medio, el vaso medio vacío, y va aprendiendo de la observación. ¿Lo has visto? ¿Lo has logrado ver? Sí. Muchas personas que tienen una tendencia a vivir como sus padres pensaban.
y viven limitados en el miedo, en la inseguridad, en la culpa. Padres que le inculcaban a sus hijos, tú eres el culpable, tú estás mal, tú eres el error, y crecen siendo unos adultos que no creen en sí mismos. Sí. Entonces, quiero a través de este episodio queremos ayudarte a que puedas identificar y colócalo ahí en los comentarios si estás viviendo esto, si te has dado cuenta cómo lo que hoy llega a tu mente está bastante relacionado a la forma en que tus papás te enseñaron a ver el mundo. Exactamente, me encantó eso que acabas de decir. ¿Cómo te enseñaron a ver el mundo? Uh-huh. Eso me encantó, porque fue a través de observación. Muchas veces cuando estamos en las sesiones terapéuticas, las personas identifican, mira, no fue que algo malo me pasó, fue lo que observé y lo que viví, uh-huh. ¿no? Que siempre se veía como que algo va a faltar o con pesimismo. Por otra parte, además de la observación, me gustaría que también los queridos oyentes compartir con ellos que también nosotros podemos, todas esas formas de pensar pueden venir de experiencias reales que nos pasaron, ¿no? Sí. Por ejemplo, este pensamiento de nadie me quiere o no sirvo para nada puede venir de que una persona me hizo sentir que no me quería. Wow. Y eso se sobregeneraliza hacia los demás. Solo una experiencia basta para que se desencadene ese tipo de pensamiento en nosotros, de hacernos dudar, de hacernos vivir en el temor, de hacernos vivir en la incertidumbre. Fíjese que una sola experiencia basta. Y hoy el Señor está permitiendo que llegue esta información a ti porque el Señor quiere libertad sobre todas las áreas de nuestra vida. Libertad, pero principalmente sobre nuestra mente. Sí. Porque si nuestra mente está atada al miedo, a la inseguridad, a la duda, a la culpa, no vamos a poder alcanzar todo lo que Dios tiene diseñado para nosotros. Amén, amén. Y mientras estás hablando, recuerdo que una de las falsas creencias con las que yo crecí desde pequeña fue, si alguien se cae, se va a morir. Uh-huh. Esa fue una de las creencias con las que yo crecí por diferentes experiencias que tuve. Pero, por ejemplo, en una ocasión, un familiar se cayó y como que no reaccionaba. Entonces, yo vi eso. Uh-huh. Y yo, como niña, yo dije, pues, se murió. Uh-huh. Entonces, pero, miren cómo son las cosas. La persona no murió, no, eso no sucedió nunca. No ha sucedido, ¿verdad? Todos vamos a llegar a ese momento, pero no ha sucedido. Pero aún así se creó en mi cerebro que si alguien se cae, va a morir. Entonces yo he tenido que trabajar, aún en la edad que tengo, he tenido que trabajar con la verdad de Dios. Sí. Mira, ni tan siquiera eso ha sucedido. Pero se ha creado por una experiencia que puede ser para un niño traumático, ver una persona de esa manera, inconsciente. Y cómo he tenido que llevar eso, que luego vamos a hablar más adelante de algunas estrategias para llevarlo a la verdad de Dios. Uh-huh. He tenido que trabajar de que, mira, por una sola experiencia o varias de esas experiencias, has pensado de una manera que no es correcta porque eso nunca ha sucedido. Sí, y la mente, cuando te escucho hablar, me recuerdo que la mente es un lugar donde el enemigo puede plantear mentiras que vayan en contra de lo que la palabra nos muestra. La palabra nos muestra que Dios cuida de nosotros, la palabra nos muestra que hay esperanza para nosotros. Sin embargo, nosotros por una sola experiencia podemos comenzar a creerle al padre de toda mentira, que es el enemigo, y comenzar a vivir a raíz de lo que pienso. Y qué bueno que te has dado cuenta, pero hay hermanos y hermanas que no se han dado cuenta que lo que piensan, el enemigo le está sacando partida para que no tengan fe, para que no tengan fidelidad a Dios, para que no alcancen lo que Dios quiere para ellos. Eso es así, el enemigo trabaja fuertemente, amado esposo, pero también hay unos procesos de los cuales no tenemos el tiempo para discutir aquí, pero hay unos procesos neurológicos que suceden en nuestro cerebro que también provocan ese tipo de reacciones. Claro. ¿No? Al pasar experiencias de miedo,
eso marca unas áreas específicas de nuestro cerebro, especialmente un área bien pequeñita que se llama la amígdala, que no son las que tenemos aquí. Exactamente, una acá en el cerebro, que cuando sucede algo sumamente parecido al evento estresante principal, pues nos sentimos igual. Pero quiere decir entonces que todos esos recuerdos se graban en nuestro cerebro, pero también el enemigo utiliza esas cosas para para hacernos sentir todo va a estar mal, va a salir mal. Porque si hay rutas, nuestro cerebro a través de las emociones tienen rutas que pueden llevarnos nuevamente a experimentar lo que vivimos ante situaciones bastante parecidas. Sí. Y quizás fue con tu familia o con tus padres viviste esa inseguridad o miedo que inculcaron en ti, pero nuevamente, ya siendo adulto, pasa una experiencia similar que nuevamente te llevó a desencadenar esos pensamientos o esas emociones que nuevamente experimentaste. Es decir, son experiencias distintas, pero reaccionamos iguales o pensamos iguales. Sí, y el mundo... Mientras te escucho, pienso, el mundo de la mente es tan complicado y extenso que no podemos pretender que nuestros queridos oyentes salgan de aquí sabiendo o entendiendo completamente este tema de los pensamientos, porque se nos va a quedar, como dicen en buen puertorriqueño, mucha tela por cortar. Pero lo que sí hay que saber es que en este mundo que está acá, hay que identificar, ¿está habiendo un problema? ¿Hay alguna situación? Sí. ¿Hay algo que me incomoda? Formas de pensar que me incomodan a mí y hasta los que están cerca de mí. Sí. Que es tan importante y tan necesario poder mirarnos hacia adentro, poder reflexionar, que usted pueda tener introspección y evaluar cómo lo que yo estoy, lo que está pasando en mi vida me afecta. ¿Cómo está afectando a otros lo que estoy pensando? Porque Dios no nos quiere, y lo vuelvo a repetir, Dios no nos quiere viviendo atados a nuestros pensamientos. Dios quiere producir libertad y que vivamos plenos, que seamos felices. Así que el mirarte va a ayudar a que comiences a identificar, ¿eso me está pasando? O eso me ha pasado. O eso le ha pasado a tal persona que conozco. Y usted envíale este podcast. Y recordándole que si aún no le has dado like, que si aún no has compartido, usted pueda compartir para que esta palabra, para que esta información llegue a otros. Porque no podemos definir únicamente la fe, no podemos definir el caminar cristiano como que solamente somos seres humanos, ¿no? Somos alma, cuerpo y espíritu. Sí. Y es importante en todas las áreas estar bien. Es importante, y más como le decía una de las santas, Santa Teresa de Jesús, no estoy muy segura, sí, la loca de la casa, le dicen a la mente, la loca de la casa. ¿Por qué? Porque miren, no es que le digamos de manera despectiva, es que va de un lado a otro, como muchas personas me dicen, mira, mi mente no para. Nuestros pensamientos no paran. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro produce miles de pensamientos, como bien dijiste, al día. Sí, y si este tema se llama la batalla de la mente, es porque las batallas no se ganan simplemente observando. Las batallas se ganan con estrategias. Exacto. Las batallas se ganan usted planificando, entendiendo que necesita reestructurarse, que necesita nuevamente organizarse sobre cómo voy a trabajar con estas situaciones que me están afectando. Que quizás ni el mismo sacerdote, ni mi pareja, ni mis hijos lo conocen, pero que estoy teniendo una batalla, es decir, una guerra constante en mi mente que no me permite vivir o pensar como Cristo quiere que yo piense. Exactamente, no estamos yéndonos a pensar como la carne piensa o el enemigo, como el enemigo nos está inspirando. Y dentro de la psicología hay diversos tipos de pensamientos en los cuales le han puesto nombre, pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas. Hay nombre para cada cosa. Claro. Pero lo podemos quizás dividir en dos. Los pensamientos que son inspirados por Dios y aquellos que son inspirados por la carne o por el enemigo. Si los dividimos de esa manera, se nos hace más fácil identificar, bueno, este pensamiento es de Dios, me causa paz, tranquilidad,
alegría, esperanza, o me causa totalmente lo opuesto. Sí. Impaciencia, desesperanza, Claro. rencor. Sí, porque hay pensamientos que no necesariamente los estamos buscando. Llegan de forma automática. Llegan de forma repentina y usted está en la misa, usted está en la oración en su cuarto, usted está en una actividad y de momento, pero ¿por qué yo pienso esto? ¿Pero por qué esto viene a mi mente en estos momentos? Es decir, usted no lo buscó, llegó de repente. Y el cuestionarnos, el evaluar, ¿por qué yo estoy pensando en esto? ¿Esto es algo que Dios quiere para mi vida o esto es algo que no proviene de Dios? Nos va a ayudar a comenzar a planificarnos para poder vencer en nuestra mente. Para poder vencer, como bien dijiste, con estrategia. Amén. Como es una batalla, hay que utilizar estrategias para vencer esos pensamientos que no son inspirados por Dios. Pero fíjate, Nelly, también vienen lo que son unos pensamientos irracionales, como por ejemplo las creencias falsas, los exageramientos en nuestra mente o las ideas que son absolutas, es decir, si no sucede es porque no me lo merezco, porque soy malo, soy un fracaso, si sucede es porque todo está bien. Y esas creencias irracionales muchas veces nos llevan a nosotros a permanecer en un estado constante, porque usted puede recibir el pensamiento, pero usted se puede quedar pegado en el pensamiento, ahí, dándole vuelta. Y es importante que nos demos cuenta cuántos pensamientos irracionales, es decir, que no tienen lógica, que no son coherentes con nuestra vida, estamos teniendo. Sí, por ejemplo, cuando estamos en la iglesia, pues yo no sirvo para ningún ministerio en la iglesia. Eso es irracional. El pensar ya que no sirves para nada. El pensar de que no voy a volver a la iglesia porque fulana me miró mal. Pero ¿y qué pasó con todos los demás que te sonrieron y que te acogieron? Pensamientos irracionales como si yo me equivoco o cometo un error, todo el mundo pensará que yo soy un fracaso. Ajá. No necesariamente. Hay personas que pueden pensar que pues cometiste un error. Entonces pensamos, cuando identificamos un pensamiento irracional, es un pensamiento que no tiene verdad en sí mismo. Es decir, ¿es cierto que todo te va mal en la vida? Respira. Estás respirando. Hay gente que no puede respirar. Es cierto que no sales de una para medirte en otra, porque hay hermanos que dicen de esa forma. Hay hermanos que su pensamiento es: ora tú, porque Dios te escucha a ti y no me escucha a mí. Ese tipo de pensamiento absoluto, donde yo creo que Dios conmigo no tiene ningún trato directo. Así que fíjate que a raíz de esos pensamientos irracionales se crean lo que se llaman distorsiones cognitivas, que son formas erróneas de ver lo que nos sucede, formas exageradas distorsionadas de lo que nos suceden. Y ahí están los pensamientos del todo el nada, que es pensar en blanco y negro. Hay gente que piensa en blanco y negro, es decir, si sucede está bien y si no sucede es un fracaso, fracasé, cuando realmente a veces existen términos medios en la vida. Claro, por ejemplo en el matrimonio, hizo algo mal tu esposo o tu esposa, él no me ama. Él no me ama. Entonces estamos viendo todo, o es blanco o es negro. No podemos entender que la gente comete errores. Ajá. Y que no todo el tiempo nos vamos a sentir que la gente nos ama con todo su corazón, porque somos seres humanos, ¿no? Y a mí me ha pasado en ocasiones contigo, no es que te he dicho tú no me amas, ¿verdad? Pero de momento uno se da cuenta y hasta tú mismo me dices, o yo te digo, pero espérate, eso no significa que yo no te ame, ¿verdad? Sí. Entonces, el todo o nada pasa mucho dentro de las iglesias, las familias. Y en nuestra vida espiritual, el pensar, bueno, si caí en el pecado significa que yo no amo a Dios, significa que yo no me he esforzado, cuando quizás todo lo que intentaste es para no caer en el pecado y para vivir tanto tiempo sin pecar. Así que es importante que podamos darnos cuenta que hay mucho peligro en pensar en blanco y negro y también en catastrofizar todo. Hay personas que por un pequeño error
sienten que va a ocurrir la Tercera Guerra Mundial. Sí, esto es un desastre. Esto es un desastre. Así que tienden a ver todo como un desastre, como el final, como lo peor que va a acontecer. Y es muy peligroso porque pudiéramos olvidarnos de que Dios tiene un futuro para nosotros de esperanza. Tiene un futuro de esperanza y un futuro en el que no el que suceda una cosa pequeñita. Es como imaginarse ¿cómo le dicen a la línea esta que hacen de los dominós, que uno se cae y los demás se caen? No sé cómo se llama ese proceso. Sí, pero en cadena, un efecto en cadena. Efecto en cadena. La persona que catastrofiza se entiende que eso es lo que va a suceder. Se cayó un dominó, se van a caer todos los demás. Sí. Y eso es una ley de la física en los dominó, pero en la vida real no necesariamente significa que como algo sucedió, algo me salió mal, todo lo demás va a estar mal. Así que podemos comenzar a catastrofizar y luego generalizar todos nuestros eventos. Y si alguien me falló, significa que todo el mundo me va a fallar. Y si Dios no respondió a la oración, significa que no va a responder las de ahora en adelante. Exacto. Y si en ese grupo y si ese hermano me falló en la iglesia, ahora todos me van a fallar, todos son unos hipócritas y no voy a estar en la iglesia. Y hay hermanos que piensan así. Exacto. Y volvemos a unirlo con lo que dijimos al principio. La forma de pensar que tenemos está muy arraigada a lo que viviste en tu niñez, en tu adolescencia. Así que te lo estamos trayendo para que puedas visualizar. Mira, de momento nosotros nos reímos con algunas formas de pensar porque nos reímos de nosotros mismos, porque también lo hemos pensado. Y es identificar si esto me está pasando, no es que viene de la nada, viene de experiencias que viví, pero necesito identificarlos para trabajarlos. Y uno de los que ocurre frecuentemente, no sé si a usted le pasa ahí en su casa, la personalización, pensar que todo lo que ocurre es culpa mía. Es que yo hice algo malo. Es que yo soy tan incapaz, es que yo soy tan bruto, tan torpe. Y pensar que todo lo que ocurre que no está bien en nuestra vida es por nuestra culpa. Y eso es muy peligroso porque pudiéramos incluso cancelar la misericordia y la renovación de Dios que tiene para nuestra vida. Dios es un Dios de misericordia, de nuevas oportunidades, es un Dios que transforma. Y seguir viéndome o sintiéndome como la pieza errónea o la pieza dañada de mi vida es muy peligroso para nosotros. Wow, pero lo que acabas de decir es bien interesante porque viene a mi mente las personas que me han dicho, yo soy la oveja negra de la familia. Wow, sí, lo he escuchado. Entonces, quizás la persona entendió que era la oveja negra de la familia por diferentes detallitos que se fueron uniendo en el camino y asumió esa definición en su vida. Es que yo siempre he sido la oveja negra, es que yo siempre he sido el que se ha quedado al lado. Entonces, eso es personalizar. El otro de los tipos de forma de pensar es la lectura de la mente. Yo sé que esa persona piensa mal de mí. Yo sé que me está mirando. Yo sé que está hablando de mí. Wow. Porque le miro al otro y está... yo sé lo que tú estás pensando. Es que lo hizo adrede. Ese pensamiento de que él lo hizo, sí, yo sé que lo hizo por molestarme, es muy peligroso. Pensar que tenemos la capacidad de leer la mente de otros. Sí, y a veces cuando me dicen así, algún familiar o alguna de las personas con las que trabajo, yo digo, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que lo hizo a propósito? No porque lo sé. No, pero... ¿Qué evidencia tienes ¿qué tú? evidencia tienes para saber que lo hizo a propósito? Sí. Entonces, muchas veces ahí es que llega el tranque, porque no identificamos la evidencia que tiene que haber para uno decir, mira, lo hizo. Para sostener ese pensamiento. Exacto. Porque es por lo que tú crees, por lo que tú piensas, es por tus opiniones, pero no hay forma de que presentes hechos que te lleven a sostener eso que tú crees. Exactamente. Y eso que nosotros estamos hablando aquí entre nos, como decimos, y con toda la familia, nosotros hemos tenido conversaciones y nos hemos sentado a hablar. A hablarnos el uno al otro, pero ¿de dónde tú sacaste ese pensamiento? Sí. ¿De dónde tú llegaste a esa conclusión? Porque es importante uno pasar por ese proceso de, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue que llegaste a esa forma de pensar? Claro. Y darnos cuenta de que no todo lo que pensamos, muchas de las cosas que pensamos no son así, no son ciertas.
Así que el poder identificar realmente y ver que el Señor desea que nosotros renovemos nuestra mente. Renovar la mente, dice la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y más adelante dice: para que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios. Amén. No hay forma de poder vivir en la plenitud de Cristo si yo no renuevo mi mente, si no trabajo con mis pensamientos. Mire si esto es tan importante, que el crecimiento espiritual no únicamente se centra en que usted ore más, lea la Biblia más y ayune más. Eso es parte, y que sea parte del pecado, pero usted tiene que trabajar en sus tendencias humanas, en sus debilidades humanas, aquellas que le llevan a usted no progresar o no alcanzar más con el Señor. Y en este aspecto el apóstol Pablo nos está diciendo: tienes que renovar tu mente. La forma de pensar, porque nuestra mente ha sido, vamos a suponer que ha sido, mire, pintada, contaminada, salpicada con formas de pensar que no son inspiradas por Dios. Entonces tenemos que pasar por un proceso de renovación y ver una casa que qué chévere, en qué buena localidad está, qué buena adquisición yo puedo hacer comprando esta casa, pero necesita remodelación. Y mucha gente le gusta hacer eso, le gusta comprar casas y remodelarlas. Así es nuestra mente tiene que pasar por un proceso de remodelación, de renovación, porque ha sido dañada, afectada, impactada, herida, lastimada, bueno, un montón de palabras pudiéramos utilizar, pero por la gracia de Dios, miren qué poderoso es el Señor. Hay algo que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de, renovarse, de transformarse. Eso es poderoso. El Señor todo lo hace perfecto, ¿no? Wow. Así que no pudiéramos decir: yo soy así pienso, yo voy a ser así toda la vida, pues la gente me tiene que aceptar. No, amado hermano, Dios creó tu cerebro de tal forma en que puede modificarse, puede regenerarse, puede renovarse. Y hoy el Señor lo que quiere es que nosotros podamos identificar las mentiras del enemigo, remover las mentiras para reemplazarlas con la verdad de la palabra. Exactamente. Y mientras tú dices remover y reemplazar, me imagino como cuando vamos empujando una pared. Imagínate que te estás empujando una pared, pero no la estás empujando con tus propias fuerzas. Y eso es lo que queremos, una de las primeras estrategias. La primera, identificar, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Hay que identificar, hay un problema. Y la segunda es, imagínate que estás forzando un bloque, me vino a la mente esa palabra mejor. Un bloque lo estás forzando, pero lo estás forzando con fuerza, no con tus propias fuerzas, sino con una información contraria a la que ese bloque tiene. Y esa información contraria es la palabra de Dios. Identifico, oye, esta creencia que yo tengo de que el mundo es malo, de que la gente es mala, yo la puedo contrarrestar con la palabra de Dios. Sí. Buscar versículos bíblicos que me dejen saber que Dios tiene esperanza, que Dios tiene un futuro lleno de esperanza y de bienestar para mí. Sí, viene a mi mente porque estos días predicaba sobre Moisés y cómo Moisés tenía, en Éxodo 4 sale cómo Moisés dudaba del llamado de Dios porque se veía limitado por su problema del habla y se sentía incapaz y se sentía que no era posible que él pudiera llevar a cabo la asignación que Dios tenía para él. Es decir, Moisés tenía literal un pensamiento de sentirse fracasado, de sentirse incapaz. Y cómo el Señor tuvo que trabajar con Moisés, derribar esos argumentos, derribar esas mentiras que el enemigo había puesto en su vida para que él pudiera progresar y tomar el plan que él tenía para él. Y hoy el Señor quiere que nosotros, a la luz de la palabra que alumbra, la palabra que es cortante y penetra, la palabra que es un escudo en nuestra vida, nosotros podamos derribar los argumentos que se levantan, como decía 2 Corintios, contra el conocimiento de Dios. Exacto. Contra esas
cosas que Dios ha dicho sobre ti. Exactamente. Amén. Me encanta. Me encanta cómo Dios utiliza, o nos regala su palabra para ayudarnos a sanar Sí, amén. nuestra mente. Ujú. Si yo pienso, no soy amado, eso es una falsa creencia que tengo desde pequeña. No soy amada. Esto es un ejemplo. Busco en la palabra de Dios que dice, desde el vientre materno te he Amén, amado, en amén, Jeremías. amén, amén. Entonces esa falsa creencia la voy empujando, integrando o reemplazándola con este versículo bíblico que es palabra de Dios y es verdad. Porque sabemos que la palabra de Dios es verdad y sacamos toda mentira de nuestra vida utilizando la palabra de Dios como arma y estrategia. Amén. Y ese proceso tiene que darse continuamente. Porque quizás hay hermanos que nos dicen, pero es que yo lo he hecho alguna vez. No, pero es que nuestro cerebro aprende y funciona por repeticiones. Exacto. Está tanto la repetición que nuestro cerebro comienza a aprender que es una verdad y que realmente es una constante en nuestra vida. Así que si no lo hacemos constantemente, no se va a generar una verdad. La mentira que el enemigo ha puesto en nuestra vida a través de nuestras experiencias pasadas, que nos llevan a pensar de forma distinta a lo que Dios tiene para nosotros, se ha fortalecido porque usted lo ha repetido tantas veces en su mente que para usted ya no es una mentira, es una verdad. Pero esa nueva verdad va a tener que repetirse frecuentemente. Así que yo le recomiendo a usted que si usted todavía dice, pero es que yo no sé cómo buscar esas cosas en la Biblia, pues mire, cómprese un libro de concordancias para que usted pueda saber por temas cuáles son los versículos bíblicos que me pueden ayudar contra estos pensamientos que yo estoy teniendo. Exactamente, un libro de concordancia es que te dicen la palabra esperanza y te dicen en dónde sale la Biblia versículos relacionados a la esperanza. Amén, amén, amén. Y así tú puedes, cuando tú encuentras esos versículos, tú los puedes poner alrededor de tu casa de maneras diferentes. Hay gente que se pone creativa, que los dibuja, que los escribe, que los colorea y los pone en las paredes. Hay gente que los pega en post-its, en la nevera, en el espejo, en cualquier lugar. Hay gente que lo pone en sus teléfonos. Tú necesitas recordatorios ambientales alrededor de ti que todo el tiempo te estén diciendo lo contrario a lo que tú tienes aquí. Amén. Sí. Porque si te enfocas en lo que tienes aquí y no llenas tu mente con nueva información, nunca esa mentira o esa falsa creencia que tienes en la mente va a desaparecer. Necesitas ser activo. Activo. Y te voy a decir esto, que yo creo que tú lo has visto también. Cuando las personas vienen a terapia, implementan esto y son activos. Es decir, implementan diariamente. Nosotros hemos visto cómo la gloria de Dios se manifiesta. Hay un cambio porque lo que tú piensas no tan solo afecta lo que pasa en tu mente, sino que te limita. Tus pensamientos limitan tus conductas o alteran tus conductas. Tus pensamientos alteran lo que tú sientes y cómo tú experimentas tus emociones. Así que hoy el Señor te está diciendo, necesitas atender la guerra y la batalla que estás teniendo con tus pensamientos. Pensamientos que te están llevando a aferrarte al pecado, pensamientos que te están llevando a sentirte fracasado, incapaz, a sentirte que todo te va a salir mal. Es el momento de atender lo que está dañando nuestra paz interna, nuestra relación con otros, pero también nuestra relación con Dios. Claro, daña nuestra relación con Dios porque Jesucristo se entregó por nosotros en la cruz para que nosotros pudiéramos tener libertad. Sí. Dice su palabra que Él compró el castigo de nuestra paz. Exacto. Entonces, si nosotros queremos hacer vivo eso en nuestra vida, necesitamos vivir en la libertad de Cristo, porque si no seguimos viviendo esclavos y no entonces estamos haciendo vivo que Cristo se entregó para darme esa libertad. Sí. Entonces hablaste de los pensamientos negativos, los identificamos, los confrontamos con la verdad, porque es necesario preguntarme, oye, ¿es cierto esto? Que yo soy bien fea, por decir esto. ¿Es cierto? Mírate, ¿realmente es eso cierto? ¿O que estás fracasada? Estás respirando. Hay personas que yo solamente con ese ejemplo sencillito
Hay personas que no pueden respirar en este momento. Entonces, tu vida no toda es un fracaso porque tu cuerpo está funcionando bien. Entonces, cuando confrontamos estos pensamientos con la verdad, mira, nos damos cuenta que muchos de ellos no son ciertos y podemos empezar a renovar el pensamiento. Espérate, no necesariamente voy a decir que he fracasado toda mi vida. Quizás lo puedo cambiar por he aprendido de mis errores, he cometido errores, pero tengo oportunidad para hacer algo diferente. Y eso que estás hablando me lleva a pensar que hay muchos hermanos que sus pensamientos le llevan a sentirse culpables porque siguen recordando el pasado, lo que fallaron, lo que no hicieron, lo que causaron producto de sus decisiones que tomaron y viven una vida totalmente frustrados por lo que pasó. Y eso no tan solo tiene un impacto, porque lo que usted piensa, si usted no lo trabaja, usted puede afectar su estado de ánimo. Y ahí vienen tendencias a desarrollar algún diagnóstico de depresión, de ansiedad, porque no controlé o no abordé de la forma correcta todos los pensamientos que generaban en mi vida. Así que es importante que nosotros podamos entender que necesitamos, a la luz de la palabra, la palabra como esa guía extraordinaria que Dios puso en la vida del hombre, filtrar todo lo que llega a nuestra mente. Filtrarlo, pero para eso necesitamos ser activos. Amén. Tener una Biblia si no la tengo, tenerla cerca de mí, hacer anotación de esos versículos, memorizármelos si puedo. Amén. Porque no todo el tiempo voy a tener un recordatorio ambiental, me lo tengo que memorizar para que cuando llegue el momento yo lo pueda recordar. Estar en alabanza, en adoración todo el tiempo para seguir conectada con el Señor también ayuda. Y necesitamos identificar, oye, ¿qué tal si la gratitud pudiera ayudar a que yo entonces derrumbe esas fortalezas de desesperanza, de todo me va mal? Y esto lo he visto que funciona muchas veces. Hay personas que no se dan cuenta que tienen más cosas por las cuales agradecer que por las cuales no agradecer, ¿no? Sí, así que si usted está pasando por un tiempo donde las situaciones y los problemas suenan muy altos, se sienten muy fuertes, Dios quiere que usted se centre a mirar qué cosas Él está haciendo dentro de lo que sientes que no está saliendo bien. Porque el fijarnos en cómo el Señor actúa, nos va a ayudar a no concentrarnos tanto en lo que no nos gusta, sino en lo que Dios está haciendo. Y ver esa esperanza y ver esa misericordia de Dios en nuestra vida. Sí, por eso es importante lo que estás diciendo, la gratitud, el agradecer constantemente, porque en muchas ocasiones no lo hacemos y nos enfocamos en lo que no está yendo tan bien cuando hay muchas cosas positivas yendo en nuestra vida. También necesitamos limitar la exposición a las cosas que nos hacen pensar de una manera catastrófica o generalizada. Es decir, mire, si usted las redes sociales, las noticias, el contacto con María, que es la vecina, o ese compañero de trabajo que se llama Juan, que cada vez que hablas con él sales más cargado que un tron lleno de cemento. Mire, usted necesita identificar cuáles son los detonantes de mis pensamientos negativos. Claro. O de mis falsas creencias. No, porque cuando yo hablo con mami y mami está bien estresada, yo termino mal. Pues identifique esos momentos y limítelos los más que pueda. Excelente, porque en ocasiones es la relación que yo tengo con X persona que también me sobrecarga. Es cuando yo me expongo a eventos que me hacen sentir que las cosas van a fracasar, y el limitar eso, esa exposición va a ayudar a que yo me pueda concentrar en lo que dice Dios y no en lo que está pasando. Porque recuerde algo, amados hermanos, la fe no se centra en lo que está pasando en mi vida, se centra en Dios, en lo que Él es capaz. Así que hay muchos momentos en los cuales, cuando mirar alrededor nos afecta, hay que mirar más arriba. Ay, me encantó eso, mirar arriba. Y eso, una de las cosas que yo he hecho, amado esposo, es que yo ya no entro a las redes sociales mínimo una hora antes de dormir,
porque me daba cuenta que entraba, entonces me quedaba pensando en la noticia que me salió, porque ahora a ti te sale lo que sea en las redes sociales sin tú buscarlo. Entonces yo me quedaba pensando en esa noticia y empezaba a pensar que el mundo estaba bien mal, etcétera. Entonces, el sacar eso de mi vida y hacer, por el contrario, lectura de la palabra, liturgia de las horas, oración, eso me ha hecho ir bajando. Sí. Ir bajando, y eso ha ayudado muchísimo. La exposición a esos detonantes hay que limitarla. Y otra cosa importante, así como limito la gente que no me hace sentir bien o los eventos que no me hacen sentir bien, necesito buscar gente que tenga ese tipo de pensamiento positivo. Gente que me ayude, gente que me diga, mira, no, sabes que no, el Señor está contigo, mira, sabes que el Señor te perdona, sí, tú eres capaz, tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer. Hay gente que nos suma a nuestra vida, pero también hay gente que nos resta. Así que usted necesita buscar gente de apoyo, gente que le ayude a usted poder alcanzar la libertad de esos pensamientos y sentirse como Dios quiere que me sienta. Dios quiere que yo confíe en Él, confíe en su palabra y no me defina por lo que mi mente dice, sino por lo que Él dice. Exacto. Y cuando tratamos de encontrar esas personas, si aún así las personas desean tener a alguien en su vida más neutral, pueden recurrir a un terapeuta de salud mental. Nosotros no queremos que este proceso, como ya bien lo hemos dicho anteriormente, este proceso que estamos haciendo del podcast no es para nada una terapia psicológica. No pretendemos que salgan todos, que todas sus mentes estén renovadas a través de este podcast. Claro que sí, le pedimos al Señor que sí tenga un beneficio en su vida, pero si usted siente que aún así usted necesita hablar con alguien más neutral, alguien que le ayude a manejar sus pensamientos, usted puede buscar un terapeuta de salud mental al cual usted le puede decir, mira, yo estoy teniendo dificultades en la forma en la que yo pienso y yo necesito trabajar en transformar, en renovar esta forma en la que estoy pensando. Sí, porque en ocasiones, y volvemos a hacer hincapié, a pesar de que nosotros somos terapeutas de salud mental, este tipo de proceso y de video no reemplaza una terapia psicológica. No reemplaza la necesidad de, en ocasiones, a pesar de que estamos dando unas recomendaciones básicas, entender que si aún no puedo, necesito tocar base con alguien que me pueda ayudar. Porque el reconocer que es una batalla, el reconocer que necesito estrategia me va a ayudar a movilizarme al lugar donde me puedo preparar para que esto no me siga afectando. Exacto. Necesito encontrar, seguir buscando esas herramientas, esas estrategias. Sí. Es un trabajo arduo. Es como yo le digo a las parejas cuando llegan, hay que trabajar. Sí. Para fortalecer su relación hay que trabajar arduo. Para fortalecer mi mente hay que trabajar arduo. Pero con la ayuda del Señor es posible. Con la ayuda del Señor es posible, y conociendo su palabra va a ser incluso más eficaz. Porque cuando yo conozco lo que Dios dice que yo soy, lo que yo soy en Él, lo que yo soy capaz de lograr en Él, cómo Él me ve, qué es lo que Él tiene para mí, yo puedo descansar en su palabra. Yo puedo descansar en que Él va más allá de mis capacidades y de mis errores. Y eso que estás hablando es cómo está mi identidad en el Señor. Amén. Identificar que necesito trabajar en cómo Dios me ve y cómo yo me veo delante de Dios. Porque Dios nos ve con amor, Dios nos ama, Dios desea que nos acerquemos, Dios anhela que nos acerquemos. Somos nosotros los que nos ponemos unas limitaciones. Sí. Así que es importante trabajar en esa identidad. Bueno, es que yo pienso que Dios no me va a aceptar. Es que yo pienso que Dios ya no me va a perdonar. Wow. Es que yo pienso que ya yo no tengo nada que ofrecerle al Señor. No, todo eso va en contra de la verdadera identidad que nosotros debemos tener delante de los ojos de Dios, porque para Dios todos nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y si no lo crees, vaya a las Escrituras. Todas las personas, la mayor parte de las personas que fueron utilizadas en la Biblia por el Señor, fueron personas que cometieron errores, que tenían una vida llena de errores, de pecado, y que el Señor pudo transformar. Y el ejemplo que más a mí me gusta dar es Pablo. Pablo, una persona que hasta arrestaba a cristianos, que hasta los veía como les quitaban la vida, y el Señor lo utilizó.
Así que cuando tu mente esté muy intensa, cuando no sepas qué hacer con tus pensamientos, recuerda de quién tú eres delante de Dios. Yo soy tu hijo, tú me amas, tú compraste mi paz, tú estás conmigo, tú me vas a ayudar. Recuérdate quién tú eres delante de Dios. Hubo un momento en que Jeremías, en medio de su llamado, dudaba de si era capaz de poder aceptar, y ahí el Señor comienza a decirle: yo te escogí desde el vientre de tu madre, yo voy a estar contigo, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Así que cuando nosotros decidimos recordarnos lo que somos delante de Dios, mire, eso es un bálsamo para su mente, eso es un bálsamo de paz para que usted pueda entender que el Señor está por encima de usted, de sus capacidades, Dios está por encima de sus errores, Dios está por encima de lo que usted siente, y Él quiere que usted recuerde lo que Él dice que es usted. Amén, amén. Pero eso que acabas de decir va de la mano con lo que dijiste anteriormente. Tiene que ser constante ese pensamiento. Es decir, si yo sé que Dios me ama, yo tengo que repetirlo todos los días. No, Dios me ama. Dios me ama. Yo soy aceptado por Dios. Porque lo que pasa es que quedarse solamente en escuchar la información no va a ser suficiente para cambiar la percepción que tengo, sino que necesito repetir. Cada vez que me venga un pensamiento: Dios no me acepta, Dios sí me acepta, Dios me ama, Dios no me ama, Dios me ama, Dios no me va a perdonar por esto, Dios siempre perdona. Amén, amén, amén. Tenemos que ser constantes y activos en esa repetición. Sí, entendiendo que de esto conlleva que yo tome acción, pero también que invite a alguien que va a ayudar a que yo pueda tener mayor manejo de lo que está sucediendo y recordarme. La Biblia dice que el Espíritu te recordará todo lo que has leído, todo lo que has escuchado. Así que el invitar al Espíritu Santo que llegue a tu mente, que gobierne en tus pensamientos, no significa que no voy a tener pensamientos negativos. Significa que el Espíritu me va a poder ayudar a identificar de forma inmediata: esto no proviene de Dios. ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Qué Dios dijo? ¿Qué Dios quiere que yo piense sobre esto que estoy erróneamente pensando? Y poder tener un mayor manejo, una mejor gestión de lo que está llevando a mi vida o a mi mente a sentirme mal. Exacto. Necesitamos ser intencionales. Y mejores gestores. Y gestores. Esa es la palabra que estaba buscando. Gestores. Necesitamos estar, mire, como si usted estuviera en el ejército. Estamos hablando de la batalla de la mente. Hay que estar activo. Claro. ¿Por dónde es que viene ese ataque, esa acechanza? Mire, ¿cómo es que me voy a defender? Y claro, importante, busque Efesios 6. Efesios 6, ahí habla sobre la armadura del cristiano. También eso le puede ayudar a identificar, espérate, palabra de Dios, fe, salvación, identificar cuáles son mis armas. Amén. Amén. Así que me gustaría, Carlitos, que podamos enfocarnos en estos minutos en cómo, quizás en resumir, en concluir cuáles son las estrategias que hemos traído a través de este podcast para que nosotros podamos decirle a las personas: mira, enfócate en esto, trabaja en esto. Sí. La importancia de, primero que nada, reconocer que estás en una batalla. Reconocer que necesitas tener estrategias, identificar esos pensamientos que no agradan a Dios y comenzar a reemplazarlos por la verdad de la palabra. Necesito conocer lo que dice la palabra. Así que yo me voy a preparar en mi casa, voy a buscar una lista de versículos bíblicos, dependiendo el estilo de pensamiento con el cual esté luchando, para que en el momento en que llegue ese pensamiento, yo poder tener con qué defenderme. Pero también necesito apartarme de esos detonantes que me llevan a pensar como pienso. Así que yo tengo que tener mucho cuidado con quién me relaciono y a qué situaciones me expongo. Exacto. Que pueden desencadenar eso. Yo creo que lo he resumido todo. Definitivamente, excelente. Pero se lo tengo en el resumen, y son las 3 R's. Usted reconozca lo que está pasando, reprenda y resista, pero resista con la palabra.
Amén, amén, amén. Damos gloria al Amén, Señor amén. por este tiempo que tuvimos, porque sabemos que aunque este tema de los pensamientos pudiéramos Es muy estar amplio. muchas horas aquí hablando de esto, pero esperamos que estas estrategias puedan ser de bendición, de beneficio para tu vida, para la vida de su Amén, familia, de amén. sus amigos. No se olviden de compartir Y este contenido. de darle like, de suscribirse a nuestras páginas. Y si este contenido ha sido de bendición, mire, dele like para que el algoritmo se lo lleve a se lo recomiende a otras personas. Pero también, si usted quiere una segunda parte de esto, si usted quiere que nosotros profundicemos más en algún tema particularmente, ahí en la caja de los comentarios es que usted nos puede hablar, se comunica con nosotros y nos ayuda a tener mayor dirección sobre los temas que el pueblo de Dios necesita. Amén, amén. Así que mire, a luchar en esta batalla de la mente, porque ya la victoria es nuestra. Amén. Si Cristo Jesús reina en nuestros pensamientos. Dios les bendiga.